Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Ecomedios AM 1220 y estamos en Contracara. En el control está Gerardo, en la conducción quien les habla, Néstor Arifraco, que desde ya le voy anticipando que este es el último programa, seguramente por poco tiempo. Hay una serie de cosas que uno está encarando, algo relacionado con el periodismo, y a veces se me complican un poquitito los tiempos. El proyecto en realidad lo arrancamos dos personas por las mismas razones. Una de ellas no está normalmente ya desde hace rato viniendo, Juan Carlos Bonaura, y esto la verdad es que en lo personal me complica un poco los tiempos, así que lo voy anticipando y contándole que lo que hemos hecho habitualmente ha sido un repaso de la noticia, comentarios, temas que tienen que ver con la actualidad. Dentro de ello, también algún aspecto relacionado con el sector asegurador. Pero vamos en este último programa de esta serie. Es más de una la oportunidad en que he estado en esta casa y en la que he tenido siempre una muy buena relación, por eso a veces depende de la grilla de la radio, pero siempre la expectativa, al igual que en las otras oportunidades, estuvo relacionada con salir y volver si es posible. Son las 15:05 y vamos con alguna noticia que tiene que ver con la actualidad. En realidad no voy a hablar de Natasha Haidt, tema más que conversado. No voy a hablar de lo que hace a lo que permanentemente escuchás, pero sí, en definitiva, voy a tomar algunos. La inflación ha de ser una de ellas, no porque no lo haya tocado, ni porque no se toque, sino porque normalmente es tema habitual y particularmente para quienes son de generaciones relativamente recientes. No cuentan, salvo que se lo hayan contado o lo hayan leído, con las experiencias que hemos vivido. Obviamente que son tantas las malas experiencias que no voy a repasarla, simplemente te voy a contar este último trecho. Te voy a hacer algunas salvedades que desmistifican un poco lo que está permanentemente un grupo de gente, particularmente relacionada con el gobierno que cesó el 10 de diciembre del 2015, que ha puesto su foco en varios aspectos, y uno de ellos en inflación. Hay que recordar que como no teníamos índices, los índices que normalmente se estimaban, teníamos sí, los que no eran oficiales, teníamos los de la legislatura, teníamos los de algunas estructuras privadas, pero hasta allí existió algún problema porque no había acuerdo con que eso se diera a conocer. Consecuentemente, pareció que de repente se encontró la Argentina inmersa en una situación terriblemente distinta a la de otras épocas. No solo la época de los Kirchner, sino también las anteriores. La devaluación de $1 a $1, a $1 a 4 pesos, la recordarás. Esto fue realmente, pensaba que fue un 400% de un día para otro. Si me voy mucho más lejos, ocurrió en la época del peronismo de Perón, del segundo peronismo de Perón, y allí fue de 1 a 2, de un día para otro. Creo que en aquel momento se habló del Rodrigazo. Pero así hubo infinidad, por supuesto, la última etapa, o buena parte de la etapa de Ricardo Alfonsín. La última fue terrible, creo que fue lo que hemos vivido más duro, porque era cosa de todos los días. Y ahí uno se pregunta, ¿este es un problema necesariamente del presidente? Yo diría que no. Puedo asegurar que no, porque el presidente en definitiva no tiene por qué ser un economista. Cristina Kirchner
dicen que entendía más Néstor sobre ese tema, pero que tenía una visión y una política muy relacionada con lo financiero, con la caja. Pero no podemos pretender que quien está a cargo de la jefatura del gobierno, del Poder Ejecutivo, conozca un poco de todo. La realidad es que nosotros estamos acostumbrados a enfocarlo de esa manera. Si la cosa viene mal, es Mauricio. Si venía mal para lo que no era Mauricio, era Cristina. Y así sucesivamente. Cuando en realidad el tema es la alternativa o las alternativas allí. Si vos hablas de alternativas, tenés economistas, algunos con ganado prestigio en la actividad privada, que son futurólogos, que en definitiva todo lo que se hace se puede perfeccionar rápidamente cambiando tal o cual cosa. Pero cuando llega a la práctica le ha demostrado a los argentinos que esto, yo lo único que recuerdo fue la etapa del 1-1, que sabemos cómo terminó, pero después siempre vivimos así, con mayores o menores variables, contrariamente a lo que ocurre en el resto de Latinoamérica inclusive, obviamente Venezuela aparte. Vamos a hablar concretamente de Latinoamérica y la etapa esta que han llamado del populismo, progresismo, o como vos lo prefieras llamar, porque se está dando en ese terreno un cambio importante, un cambio significativo, y hoy es la etapa del neoliberalismo según la gente que ha estado. Llámese Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, Rafael Correa en el Ecuador, llámese en Brasil, por supuesto, Lula, que podría llegar a ser presidente si lo permitieran. Aparentemente, de acuerdo al resultado del día de ayer, se plantea más que sea condenado a que pueda acceder a candidatearse. Creo que por las dudas el PT ya lo candidateó, pero está ese problema de carácter judicial que en principio le está poniendo un freno bastante serio. Pero allí es Temer, y en Perú es quien está en Perú, y así sucesivamente, porque han ido tomando caminos que en líneas generales tiene que ver con una manera de ver la economía que es absolutamente distinta al populismo. Y hay quienes fueron populistas y cambiaron. El hoy presidente de Ecuador, vicepresidente permanentemente de Rafael Correa, está cambiando y está yendo hacia el mismo camino que fue Perú en su momento, al mismo camino que está yendo Brasil y al mismo camino que está yendo la Argentina. Esto es, para quien lo ve desde el lado positivo, sincerar los números, tratar de equilibrar la balanza, que no salga más de lo que entra, y esto tiene sus costos porque realmente para quienes no lo analizan de manera global, y acá tenemos un poco la línea de tomar todo en base a nuestro propio bolsillo, o muchos tienen esa política de análisis, nos resulta difícil. Y después tenés del otro lado la permanente, y reitero la permanente, información que hace a que tal o cual cosa está mal y que tal o cual cosa estaba bien. A propósito de eso, hubo una entrevista, creo que Rafael Correa está en la Argentina, hubo una entrevista de Rafael Correa a Cristina Kirchner, que, como es obvio y es lógico de esperar, porque además lo ha hecho prácticamente así desde un comienzo de este gobierno, cuando todavía no había empezado a funcionar, ya estaba en una visión negativa, en principio digamos negativa. Cristina obviamente despotricó contra el gobierno, despotricó contra el endeudamiento, despotricó contra aquello que ha ido limitando, según su interpretación, el crecimiento individual que habían tenido. Por ejemplo, habla de la gente que se pudo comprar su propiedad, y en realidad esto no es así. Pero reitero, no estoy enfocando el tema hacia Cristina. Yo creo que ahí tiene mucho que ver la gente que estuvo a cargo de la economía, y particularmente voy a recordarlo porque es el último ministro de Economía, a Kicillof, a quien uno lo escucha hablar, y pareciera que habla desconociendo absolutamente lo que ocurrió antes, y además parece que
habla para gente que no entiende nada. Por eso cuando uno lo escucha dice, no, pero este señor fue ministro de Economía, será un buen teórico. En la práctica no funcionó. Las reservas estaban recaídas, el dólar estaba planchado, no podía comprar, un montón de cosas que hacen a sistemas que son distintos a los tradicionales dentro del mundo occidental. Y cuando digo el mundo occidental, lo quiero ampliar y referir fundamentalmente a lo que otros dicen es el primer mundo. Claro, cuando vos hablas con un jubilado y le tratás de explicar esto, y yo lo soy, quiero aclararlo, automáticamente se planta en los 7.000 o 8.000 pesos. Lo primero que hay que decir, muchachos, no todos los jubilados ganan 7.000 o 8.000 pesos. Yo te diría que un jubilado que ha sido empleado público no gana eso. Me gustaría encontrar alguno que gane eso. Y no me refiero, por supuesto, a quienes han pasado por cargos legislativos. Yo cuando analizo lo mío, que no es malo, y analizo que alguien que pasó por la Cámara está cobrando más que yo, porque no tiene tope, entonces digo, no, evidentemente todo el sistema hay que replantearlo. Se replanteó buscando una salida a través de la AFJP, la misma gente que lo votó, después lo estatizó, y el sistema en definitiva no da para más, porque si bien inmediatamente no va a tener una situación crítica, la realidad es que normalmente se han incrementado notablemente, y esto lo saben todos, la cantidad de jubilados, pensionados, independientemente de los planes, esto es independiente. ¿Cómo manejás eso? Y la gente que lo recibió, y esto reitero, lo he dicho más de una oportunidad, la gente que recibió sin haber aportado nunca una jubilación, no voy a decir que fue comprada, pero tiene una tendencia, que diría que es natural, es humana, a decir, pero a mí esto me lo dio, o si no hubiera sido por... Consecuentemente, ese es un aspecto. Ha crecido sensiblemente la cantidad de gente, y esto no lo dice el gobierno, esto es lo curioso. Uno recuerda, siendo muy pequeño, o no tanto, pero pequeño, las charlas de Álvaro Alzogaray, cuando fue ministro de Economía. Hay que pasar el invierno, fue una frase que quedó. Porque se ponía delante de una pizarra y ahí explicaba esto. Acá hay una serie de cosas que no se explican. Por ejemplo, no se explica qué pasó con las AFJP a las que les incautaron obviamente todo y pasó al ANSES. ¿Qué pasó con la gente que eran inversores de las AFJP? ¿Se la bancaron? Sería un tema para averiguar. El otro día decía que eran 10. 7 creo que no se la bancaron. Y eso, si algún día tiene algún atisbo de solución, si es como yo digo, le va a costar pesos a la Argentina. ¿Qué pasó con esa cesión que el país, mejor dicho la nación, perdón, no le transfería a las provincias? ¿Qué ocurrió? Hubo 3 provincias, la voy a mencionar, Santa Fe, San Luis y Córdoba, perdón, ahí está, que iniciaron una acción legal. Esas 3 ya estaban prácticamente con la definición y el Estado, a los fines del Estado de la administración de Cristina Kirchner, solucionó el problema, le buscó una solución, había que poner la guita de un montón de años, pero a la vez lo amplió. Total, ya no vamos a estar. Entonces, el ampliar, ¿qué implicó? Arreglen también todos, yo no sé si fue un DNU o qué fue, pero esto mismo que salió a consecuencia de instancias judiciales de gente o de provincias que reclamaban, la reitero, Santa Fe, Córdoba y San Luis, lo hago ahora que me voy, lo hago extensivo a todas las provincias, y el que viene que se arregle. Eso hubo que arreglarlo. Y no eran 2 mangos, era mucha plata. Así como el tema de la provincia de Buenos Aires, que cada uno lo sufría en su medida, porque si vos estabas en la provincia de Buenos Aires y vivías
sin cloacas, como todavía vive un montón de gente, y vivías sin evolución, y sabías que tenías un fondo que estaba congelado y que no tenía nada que ver con la participación productiva, decías, sí, pero claro, ¿cuánta gente está en ese detalle? Los políticos sí, obviamente. Quiero decir con esto que los políticos que en su momento avalaban que ocurrieran esas cosas, varios de los que hoy están ahí, algunos continúan acompañando a la expresidenta, que reitero, no sé si era en forma directa que ella lo decidía, pero sí la gente de su equipo de economía. ¿Por qué? Porque no tenían. No sé si quienes avalaban desde la legislatura hoy siguen pensando, algunos de ellos, reitero, hoy están en una posición contraria al kirchnerismo, concretamente. No sé si esa gente recuerda esos pasos, la privatización, la estatización, lo he dicho un montón de veces, sobre todo ¿por qué? Porque algunos de los líderes, y alguna líder también, de otra línea política del peronismo, hablan como si no recordaran absolutamente nada. Cuando vos decís, che, pero vos votaste la privatización de aerolíneas, de YPF, de los fondos jubilatorios o de las jubilaciones, y después vos votaste también la estatización. ¿Cómo es esto? Con nombres y apellidos. Yo creo que la Argentina tiene, no voy a decir que sacarse la careta de una buena vez, porque no es el país, sino algunos, espero que sean minoría, generalmente hay gente que está en la política, obviamente, ¿no? Pero cuando hablamos de la necesidad de entrar en un plano que nos integre al mundo como pareciera que se está logrando, tenemos que escuchar a quien dice, yo dejé desendeudado el país. Dejamos desendeudado el país porque la Argentina entró en default y a la Argentina no le prestaba a nadie un mango. Y el default se solucionó con una quita muy importante. Todo eso le queda al acreedor. Y también le queda a los acreedores argentinos, porque ojo que no solo hubo quita para esto, la gente tampoco lo sabe. Hablo del común de la gente, no necesariamente, no tiene por qué saberlo. Se lo tienen que contar, ¿viste? Se lo tienen que contar en medio de gran difusión y así como a veces da manija y manija a temas que no tienen ninguna trascendencia, vos decís, che, no debe saber este señor jubilado, un primo hermano mío, yo no sé, la verdad que no lo quiero llamar porque tengo miedo de no llegar a una discusión, de que no me entienda y pasar un mal momento. Ya estamos grandes ya para eso. Pero viven empecinados, endurecidos en hacer, él está jubilado también, en hacer notar que están los jubilados, hay jubilados que sí y hay jubilados que no tanto, y todos merecen ganar más, por lo menos lo que aportaron. Lo que no aportaron, yo sé que él en el caso concreto, sé que él aportó, sé que ha tenido una óptima situación, estamos hablando de gente que se crió conmigo. Entonces, no lo comprendo, pero es un caso de carácter personal que se suma a los tantos que uno a veces escucha hablando de los 7.000 o 7.000 y pico de pesos de los jubilados. Y se olvidan de un montón, como por ejemplo mencionar el incremento sustancial en la cantidad de jubilados o pensionados. ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué no lo manejaron por una partida aparte? En todo caso. En fin, son de los tantos temas, digo 15-22, ya pasó un rato largo, pero vamos a continuar hoy en este cierre de ciclo, diría, hablando de temas que hacen a este tipo de cosas. 15-22.
que me llene el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejano como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño. Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte 7 vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, Por amarte así, por amarte así, por amarte así. por amarte. Así voy caminando en esta cuerda floja, por ir tras de tu huella convertida. Prepararse para el futuro está en tu naturaleza. Por eso al tradicional seguro de vida en Sancor Seguros le sumamos una innovadora opción de capitalización para que ante cualquier imprevisto la continuidad de tus sueños y proyectos esté garantizada. Para más información, comunícate con tu productor asesor de seguros o ingresa a www.sancorseguros.com.ar. Vida, ahorro y vida inversión de Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0224. Soy Oscar Ruggeri. Para mí en la vida lo más importante es la actitud. Por eso elijo Libra, el seguro de motos a tu medida y con el mejor servicio. Libra, una nueva actitud en seguros para motos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0852. Caledonia Argentina Compañía de Seguros. Fue fundada en 1931. Hoy vuelve al mercado asegurador con la solidez que fue concebida y con una nueva impronta adecuada a las necesidades actuales. Inmejorables coberturas, el precio más competitivo del mercado. Caledonia se reinstala asumiendo el compromiso de la responsabilidad social empresaria con la participación activa en distintas ONG. En Caledonia Seguros, vos sos lo más importante. La tranquilidad es una decisión. Caledonia Seguros. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Muy bien, 15:26, vamos a recordar que estamos en Ecomedios, AM1220, también en ecomedios.com, que Gerardo está, como lo ha estado habitualmente, Javier en este momento no, pero también Javier, acompañando esto que es Contracara. En la conducción está quien les habla, acompañando en realidad, operando, son parte fundamental de esto. Esto, reitero, es Contracara, y vamos a repasar en este último programa de este ciclo algunos de los temas, algunos que tienen que ver con actualidad y otros que tienen que ver como el que recién tocaba, con actualidad, pero también un poquitito con recordar cosas. Ayer, evidentemente, uno de los temas que acaparó buena parte de la atención periodística ha tenido que ver con la presencia del ministro, el secretario de Hacienda, ¿estoy diciéndolo bien? No quiero meter la pata, ¿no? Ministro de Finanzas, perdón. Secretario de Hacienda, nada que ver, ministro de Finanzas. Dando explicaciones por el tema de las offshore o de la offshore que le indagaban no haber declarado, y también el papelito, ese papelito que le cuestionó la gente del partido, que él mismo reconoció que no había estado bien, pero que fue motivado un poco por que le ganó el padre al funcionario. El papelito en realidad no tenía ninguna significación, y mucho menos como para que alguien diga
que era machista, bueno, un tema que no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero es lo que le habrá salido a la diputada en ese momento. En un momento de nervios no siempre uno dice lo que quisiera decir, sino que a veces te sale algo. Lo concreto es que, y yo lo voy a sacar de ese aspecto, lo concreto es que en realidad, lo voy a mencionar y ya lo he mencionado en alguna otra oportunidad, la gente se ha acostumbrado, los periodistas deportivos, ni hablemos de las redes, y en las redes a veces son difíciles o casi imposibles de identificar, pero muchas veces no, con nombre y apellido. La gente se ha acostumbrado a decir cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, parto de la base que de alguna manera uno grande se la puede llegar a bancar. A cualquiera le molesta, pero uno grande se lo puede llegar a bancar. Vamos a hablar de un tipo que está cumpliendo funciones como funcionario, presidente de la nación, vos sabés todo lo que se dice y le han dicho, o lo que fuere, o Cristina misma también. Y lo que olvidan es que detrás de esa gente, que circunstancialmente están cumpliendo una función de esa naturaleza, hay chicos. Particularmente me voy a referir a los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos que necesariamente concurren a un colegio, ¿te suena la palabra bullying? ¿Te suena? ¿Qué pensás que le pueden decir los compañeritos al hijo de cualquier funcionario que recibe todo tipo de diatribas públicas y que pasan como si nada? Quedan como que, y bueno, en el caso de Gabriela Cerruti aparentemente, si es que fue así, se equivocó porque habló de la transferencia a una hija y en realidad las hijas tenían 11 y 13 años, evidentemente no pudo ser, pero quedó ahí porque creo que después dijo que no lo había dicho. Bueno, en definitiva el tema es otro. Cuando un tipo, voy al caso de los relatores deportivos, para no estar tan metido en la política. Cuando un pibe, porque a veces son chicos, está jugando, si son chicos, están los viejos pendientes, los padres, están pendientes también de lo que se dice, no están pendientes únicamente de cómo actuó el hijo, sino que están pendientes de cómo lo castigan, sin medir nada. Vos me podés decir, bueno, en el deporte, en el fútbol, pero la realidad es esa. A veces escuchás a algunos relatores deportivos que dicen barbaridades. Obviamente que si tienen chicos, los jugadores, el técnico, el referee, se la tienen que bancar, porque a los chicos, lamentablemente, reitero, los compañeritos no se la dejan pasar. Esto es así. Cuando te enterás, cuando a lo mejor un chico dice, no quiero ir al colegio, y cuando escarbás un poquito, te enterás que porque los chicos lo cargan, o porque los chicos le dicen, porque tu papá, o porque tu mamá, es tal o cual cosa. Entonces yo creo que lo mínimo que se merece alguien es un poco de mesura. Yo no voy a desde este lugar sembrar algo que pueda germinar y decir, bueno, vamos a ser correctos. Antes se batían a duelo, a la madrugada, por muchísimo menos. Fue prohibido hace muchos años en la Argentina. En Uruguay contaba hace unos días que el duelo se prohibió en 1990 y algo. Pero hay una cantidad de improperios. Yo creo que si a los tipos que escriben con nombre y apellido, las barbaridades que escriben, alguien le dijera, señor, venga y diga, se tranquilizarían, porque pareciera ser gente normal. Puede ser que algunos hayan perdido algún conchavo, como utilicé un término re antiguo el otro día, y puede ser, pero laburan para eso. Yo hablé de mi primo hermano querido, pero si hablo de la hija, que es absolutamente identificable, porque está el nombre y apellido, cada uno con nombre y apellido correcto. Otro tanto, ¿viste? Y dale, que Macri, que esto y que aquello. No creo que hayan tenido, por lo menos yo no lo sé, que hayan tenido nada que pueda justificarlo desde el punto de vista material. Yo creo que no, pero
evidentemente tienen un análisis parcial. No sé si milita ella, la verdad que lo ignoro. Pero vos tenés eso replicado por cientos de miles. Habrá gente que te dice, bueno, pero esto ocurre en el mundo. En realidad puede ocurrir en el mundo, pero alguna vez tiene que empezar a modificarse, a morigerarse y a decir, che, yo estoy hablando de una persona, estoy hablando de un ser humano que además que tiene familia, que tiene hijos, que tiene todo un entorno alrededor. O sea, no puedo decir cualquier verdura como si nada ocurriera, y si lo enfrentan después dicen, uy, me equivoqué, perdón, la verdad no me di cuenta que traía aparejado este problema. Medios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido al... ...15:36... Recuerdo que estamos en Ecomedios, AM1220... También por ecomedios.com, allí imagen y por supuesto audio. Gerardo en el control, le cuento que el programa es Contracara y en la conducción quien les habla, Néstor Alifraco. Sigo tomando cosas así al azar. Le veía al azar, no, está medio planificado, ¿no? Pero no está el equipo de producción atrás. Estaba leyendo y en realidad vi el video que en España han abucheado a la reina Leticia tras el escándalo, dice acá, no fue para tanto, pero con doña Sofía. ¿Qué es lo que ocurrió? Han viralizado una secuencia que muestra a Sofía tratando de sacarse una foto con los nietos, incluso los tenía ya tomados. Y a Leticia, que se cruza 2 veces delante de la cámara, y en definitiva termina llevándoselo. La verdad que llama la atención, ¿no? Sobre todo en ese ámbito. Pero ocurrió y obviamente la posición de Leticia para la mayor parte de la gente no ha quedado bien y muestra que hay una grieta ahí también, ¿viste? Una grieta que no es tan anormal, pero siendo reina, ¿viste? Es como que por lo menos tenés que tratar de disimularlo un poquito, ¿no? Bueno, dentro del tema de la inflación, yo lo voy a contar porque la gente va sufriendo estos aumentos que lamentablemente estaban postergados, estaba planchada la tarifa. Yo recuerdo cuando pagaban $1, digo pagaban porque yo tomo poco subte,
1 peso el subte. Ya hace, no sé, 4 o 5 años, cuando pasó a depender del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y se intentó llevar, creo que se terminó llevando a 2.10, una cosa así. Pero se intentó incrementar un valor que era, diría que simbólico. El de pelote, terrorífico. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? Primero porque se dejó desactualizar todo, la tarifa de luz, la tarifa de gas, la tarifa, y todo eso es inflación. Para llegar a actualizarla, todo es inflación. Inflación que por otra parte, por lo menos para la gente que tiene relación de dependencia, es morigerada con los aumentos. O sea, las dos cosas se incrementan. Se incrementa el sueldo, después ahí habrá que ver si es a destiempo o no, si ganan o pierden un poquito, pero no es una economía cerrada donde todo aumenta y los sueldos se mantienen. Los sueldos se indexan. El hombre que es contrapropista, que labura, electricista, desde ya que indexa. Ese ni lo dudes. El empleado público, olvídate, pelea muchísimo más que un privado. Consecuentemente, el análisis no es viva la inflación, porque es exactamente todo lo que no se quiere. La inflación que nos supera en Latinoamérica es la de Venezuela, que es el único modelo que ha quedado vigente, de ese populismo latinoamericano. Lo único que ha quedado vigente a pleno es eso, porque Bolivia tiene una política que no es tan como pareciera. Bolivia negocia, comercia, tiene un saldo a veces favorable entre importación y exportación. O sea, es un poco la presencia, la presentación y además con una actitud de la gente. Voy a hablar de Bolivia, por ejemplo. Muchísimo más, voy a utilizar un término que no sé si es el correcto, pero muchísimo más adaptable, sumisa, sufrida. El hombre que está en Bolivia, la gente de Santa Cruz, de esa parte es un poquito más parecida a la manera de ser nuestra. No tanto, pero son un poco más parecidas. Pero los paceños, la gente que está sobre el oeste, en la parte de, bueno, no tengo el plano acá a mano, pero tomemos La Paz como ejemplo. Es gente que en líneas generales es más adaptable. Han mejorado, pero ha cuidado que la inflación esté manejada, comercia, no es un régimen tan cerrado como han querido hacer otros. En la Argentina tenés el problema de que además tenés que lidiar con el argentino que tiene una preferencia concreta por las malas experiencias vividas, por resguardar el dinero de la manera que fuere. La cantidad de gente, y eso es lo que llama la atención, que ha sacado divisas al exterior históricamente, es increíble, pero no el que tenía mucha plata, no el que tenía, vos decís, pero con la guita que tenía, se creó una offshore, no, $100.000, que sería algo así como medio departamento, de acuerdo al departamento, obviamente, ¿no? Puede ser un departamento también, pero afuera, por los carriles no oficiales, obviamente, pero se sacaba. Esto durante los 90 era cosa corriente, y después también. Entonces, no nos asombremos. ¿Por qué lo hacía la gente? ¿Porque le gusta tener la guita colocada en otro lado, lejos? No. Estoy hablando de gente ganada correctamente, sino porque tienen miedo, tenían miedo. Le han especificado los dólares, en su momento fue el tema de los plazos fijos. Entonces la gente dice, no, y yo cuido la mía. ¿Viste qué? Dice, primero, contrariamente al dicho aquel que ahora no lo voy a repetir, primero la mía o primero la familia mía. Entonces esa gente, en líneas generales, busca prevenirlo. ¿De qué manera? Y compro dólares. Eso no ocurre normalmente en Latinoamérica. Obviamente que las economías más estables de todo este cuadro que menciono son la chilena y la uruguaya. Estamos ahí en el medio. Ellos tienen una economía, ahora vuelve Piñera, ya está, y Piñera también es un hombre de los considerados de derecha o neoliberal,
de acuerdo a cómo vos lo quieras tomar. Mientras estuvo en el gobierno, creció. Se hacen obras, claro, cuando vos decís hacen obras, porque ahí se llevan la cometa. Entonces está todo relacionado. Lo malo es no hacer obra, no tener plata y nivelar para abajo, que es lo que lamentablemente hemos vivido. Yo he estado, por ejemplo, en Cuba, y ahí realmente no hay gente, no hay grandes diferencias entre las clases. Ahora hay un cambio, ¿no? Pero no sé realmente cómo funciona. Pero cuando he estado yo no había diferencias en las clases sociales. La diferencia más grande que tenía, sacando a la gente que estaba manejando el país, ¿no? Pero después la diferencia más grande que tenía la tenía en que uno tenía un puestito un poquitito mejor y el otro un poquitito peor, pero con menos que lo justo, $10 por mes. Vamos entonces a tocar a la cocinera, está el tema de Debido. A la cocinera de Debido ahora está en tela de juicio. Lo que tenía, eso surgía a las claras. Obviamente que Debido tendrá que explicar, se llegará a buen puerto o no, eso se verá. Pero la realidad es que hay un grupo grande de gente, digo esto por lo que decía Cristina hoy, hoy o ayer, no sé, en una entrevista con Correa, hay un grupo grande de gente que ha tenido cargos importantes en el gobierno que cesó en diciembre del 2015 con muy sólidas posiciones financieras y económicas. Tendrán que explicar cómo. No está ni bien ni mal, está bien. Si lo pueden explicar. Ahora, que no sea alguna vez, ¿viste? Que sea, que termine. Para bien o para mal. Si hay que pedirle disculpas, más allá de que realmente la situación que viven no debe ser cómoda, y si realmente se han hecho de cosas que no eran para hacerse, tendrán que pagar sus culpas. Vamos a otro tema. ¿Qué hora es? 15:45. Hoy estaba observando que esto lo observa mucha gente que está en la provincia de Buenos Aires, que hay una cantidad muy grande, y también en el interior del país, que hay una cantidad de obras muy importantes y postergadas desde hace muchísimos años. Esto no es hablar a favor de, es simplemente contar la realidad. Cualquiera que haya circulado por la Ruta 6 en distintas oportunidades, vos tenés o vas a tener una especie de triple General Paz. La General Paz tradicional, la que ya conocemos todo, y después lo que sería el acceso, el Camino del Buen Aire. El Camino del Buen Aire nace en Panamericana. Estaba a la altura de Rivadavia, de Ituzaingó, por ahí. Y va creciendo en tramos para llegar a la Ruta 2, a La Plata. Es un gran cordón que conecta no sé cuántos distritos y sobre el que se está trabajando, creo que lo habrán licitado en tramos, pero se está trabajando activamente, y la gente que añora eso desde hace muchísimo tiempo va a decir 2, 3 años, no sé, está. Y la CEI va a decir, está bien hecha. Digo porque la he recorrido muchas veces y se había hecho mal, se faltó, se hundía, bueno, un montón de problemas. ¿Esto qué implica? Hay obras, vos ves obras. Cualquiera que salga lo sabe. Y no es hablar bien de este gobierno, diría que es hablar mal de quienes no lo hicieron. Porque el tema pasa por ahí. Vos lo que estás haciendo, hablemos de este gobierno, si lo haces es porque es lo que corresponde, estás haciendo lo que corresponde. No es que te tengo que felicitar porque estás haciendo lo que durante muchísimos años no se hizo. Habrá que preguntarse por qué. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se dejó caer la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires como se ha dejado caer? Porque hay intendentes que han sido
reelectos 1, 2, 3, 1000 veces, y vas y vos decís, che, las cloacas, y cloaca acá, en la zona de la estación, por ahí, pero te vas un poquito más, no, ahí no. Estamos trabajando, va a venir, está proyectado. Entonces, reitero, no felicitar en cualquier actividad, en cualquier laburo, lo toman así. Yo recuerdo una reunión, que fue una de las primeras reuniones que tuve a nivel de directorio con el principal de una empresa muy grande. Yo era muy pibe, y empecé a contar lo que había hecho en el curso de la semana, porque eran semanales. Y este hombre fallecido ya hace rato me dijo, no me cuente lo que hizo, cuénteme lo que no hizo. Que en realidad, como era del área de cobranza, me dijo, no me cuente qué cobró, cuénteme lo que no cobró. Y era una verdad a rajatabla, porque yo lo que cobraba era lo que correspondía hacer, no era que yo estaba haciendo algo meritorio. Simplemente el tema era, contame lo que no cobraste y eventualmente explícame por qué. Este es el tema. Hoy vos tenés que decir, me alegro de que los subtes estén manejándose con coches nuevos, con lo que fuere. Pero me pregunto por qué se dejó caer tanto. ¿Por qué? Lo mismo, más que nada para no repetir errores. Más que nada para no repetir errores y más que nada para no escuchar, porque eso realmente te saca un poco, o por lo menos a mí me saca, que un tipo que formó parte de todo ese entorno que provocó una serie de cosas negativas, hable y pretenda dar clase de cómo se debe y qué se debe hacer. Que hable todo lo necesario para apoyar, no para apoyar, para votar a favor, pero realmente, negro, que sea crítico. Vos serás catedrático, será bueno, no lo sé. Yo soy de otra generación. He cursado por la UBA, economía concretamente, pero no mucho antes. Decime, ¿por qué las cosas se hicieron de este modo? No vengas a cuestionar ahora cada paso que se da. O cuestionarlo con soluciones, en el peor de los casos. Son las 15:50. Estaba leyendo, yo voy tomando así al pasar cosas que voy viendo, ¿no? Hace concretamente, en el 2001, un sobrino de primo hermano de una hija mía viajó a Estados Unidos. Tenía 21, 22 años, un pibe. Viajó sin papeles, con una mujer casado no hacía mucho tiempo, y con un hijo de menos de 1 año, y casi sin un mango. Para mí una locura. Yo se lo dije a él porque pasó mucho tiempo conmigo en su momento. Le dije, es una locura esto que estás haciendo, vas a ir y vas a volver. No, me animaría a decir que eran $800 que llevaba, más los pasajes, por supuesto. Vas a ir y vas a volver, con esa guita no haces nada. Ayer volvió de visita a la Argentina, a visitar a la madre. No ayer, perdón, hace 2 o 3 semanas, hoy se fue. Yo no lo vi, pero le pregunté a mi hija, ¿qué dijo? Pibe criado en barrio, acostumbrado a caminar la calle, no un chico de la zona preferencial. La verdad, digo, estoy asombrado, porque veía imágenes televisivas, sabía por lo que hablaba por teléfono, pero digo, nunca me imaginé que se había llegado a un deterioro en las calles, la gente, el modo de ser, la agresividad tan grande. Dice, yo allá vivo, creo que está en Utah, me parece. Vivo normal, tranquilo. Por supuesto tiene su camioneta, laburó de lo que vino, de cualquier cosa. Empezó haciendo hamburguesa en la cocina y después hizo de todo y ahora tiene, creo que, una pequeña empresa de construcción, de mano de obra, no de construcción, de refacciones. Yo decía, pero este pibe que partió de acá realmente con serios problemas económicos financieros. Fue allá, se separó, formó una nueva familia, pero volvería, que fue la pregunta que le hizo mi hija.
No, me dijo, no me dijo a ella, le digo. No, ya tengo una vida hecha, ¿no? Y además acá traer a los chicos, ¿viste? La verdad, estamos hablando de un tipo hecho acá en la Argentina, ¿eh? Viviendo, recuerdo que en una oportunidad, porque llevaba puesta la camiseta de Boca, en un tren, le pegaron unos cuantos cachetazos, o sea que la había sufrido, no era que cayó acá de casualidad, como si... ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Vivimos en esa actitud permisiva, que comenzó, yo diría que en los 90, ¿no? Por ahí, excesivamente permisiva. Un día dijeron, en realidad el cambio nace un poco antes, pero un día dijeron los edictos policiales no pueden ser, esto es represivo, esto es así, y parte de razón tenía quien lo dijo, quienes lo dijeron. Nos fuimos de un punto al otro, de un extremo a la otra. ¿Qué hicieron los muchachos que están en la policía? Dijeron, no, chao, está bien, no hay más edicto, no tengo más responsabilidad, me borro. Entonces vos ves pasar por las calles chicos que bueno, esto era uno de los vértices de una de las motivaciones, si no, vos no podés juzgar por la cara. Hay dos maneras, no por la cara, pero la actitud a veces encierra algo que le puede hacer al tipo que tiene un poquito de olfato sospechar que está en un negocio turbio. Esto quedó de lado, se eliminaron, tendría que haber sido acotado, a lo mejor uno conoce poco, pero la realidad es que los chorros pasan delante, y cuando digo chorro digo más que nada descuidista, ¿no? Arrebato. Lo que pasa es que los arrebatadores algunas veces se le va la mano, y por ahí, como ocurrió en Bahía Blanca y en tantos lugares, en Bahía Blanca ahora, terminan matando a una persona. ¿De qué manera, señor presidente, señora ministra de Seguridad y responsables, van a acotar este problema? Porque esto también tiene que ver con el Poder Judicial, tiene que ver con la construcción de lugares adecuados para retener, contener y buscar reinsertar a quien sea reinsertable. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo van a hacer? Porque mientras tanto sigue sufriendo y muriendo gente. No quiero ser tan negativo, sobre todo en un programa como el de hoy, en el que estoy haciendo el último programa de este ciclo, pero creo que vale la pena mencionarlo porque entramos en un cono de resignación. Y esto es así. A mí, con los años que tengo, me afanaron un par de veces. No hace mucho un celular y me punguearon en el subte A en los últimos 3, 4 años. Pero lo mío fue nada. Y hay gente que la sufre mucho más. Uno sale, acá estamos en pleno centro, cada 2 por 3 se encuentra algunos. Yo salí el otro día, caminé por la Valle antes de llegar a Carlos Pellegrini, hay una hamburguesería y veía ahí dos o tres vehículos policiales, un grupo de gente que miraba y estaba sentado uno engrillado allí que lo habían retenido. Después qué pasa, no sé, si sale enseguida, no sale enseguida. Desde ya que los chicos que le quitaron la vida en Bahía Blanca, a la joven que le quitaron la vida, eran todos menores. La solución no se la puede dar ni Gerardo, que está en el control, ni yo, ni ningún ciudadano de a pie. La tienen que dar las autoridades. El olor sí, digo bien. Cuando vos pasás por la calle, la marihuana yo no la tenía para nada, pero cada 2 por 3. Y la cocaína y todo esto, que era, como decían, que no eran lugares de... la droga está. Son las 15:57, casi 58. Voy a tomarme este minutito para despedirme, para agradecerle a la gente
a las autoridades de la radio, de Ecomedios AM 1220, y para reencontrarnos en algún momento, porque lo decía al principio, no es la primera vez en que hago un ciclo y después al tiempo vuelvo. Por el momento hay algunas cosas que me limitan en los tiempos. Les deseo a todos lo mejor. Les reitero que está Gerardo en el control, que esto ha sido Contracara, y quien les desea la mejor de la suerte es quien les habla, Néstor Arifraco.